¿Y si el sufrimiento no fuera una desviación, sino la esencia de la vida? ¿Y si la felicidad que tanto buscamos fuera solo una ilusión pasajera, un intervalo fugaz entre dos dolores? Estas son algunas de las preguntas que Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más provocadores y honestos de la historia, nos invita a afrontar. En este vídeo nos adentraremos en la filosofía de Schopenhauer, un pensador que transformó el pesimismo en una lente a través de la cual ver la verdad de la existencia. Schopenhauer no era un filósofo que buscara consolar a sus lectores con promesas de felicidad eterna o un gran propósito. Por el contrario, abordó la vida con brutal franqueza, afirmando que el sufrimiento es inherente a la condición humana. Para él, la felicidad no es más que una pausa momentánea en un ciclo interminable de deseos y frustraciones. Pero lejos de ser un mensaje sin esperanza, su filosofía ofrece una forma única de liberación: comprender la realidad tal como es, sin ilusiones. En el mundo moderno, donde estamos constantemente bombardeados con promesas de felicidad instantánea, ya sea a través del éxito, el consumo o las relaciones, las ideas de Schopenhauer suenan más relevantes que nunca. ¿Cuántas veces nos encontramos persiguiendo metas que, una vez alcanzadas, no nos traen la satisfacción que esperábamos? Schopenhauer nos ayuda a entender por qué sucede esto y, más importante aún, cómo podemos encontrar serenidad incluso en medio del sufrimiento. A lo largo de este vídeo, exploraremos las ideas centrales de Schopenhauer, desde sus visiones sobre la voluntad insaciable hasta su defensa del arte y la compasión como caminos hacia la liberación. Prepárate para un viaje filosófico que podría cambiar la forma en que ves la vida. Después de todo, como nos recuerda Schopenhauer, la verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Para entender la filosofía de Arthur Schopenhauer, es esencial conocer un poco de la vida del hombre detrás de sus ideas. Nacido en 1788 en la ciudad portuaria de Danzig, actual Gdansk, Polonia, Schopenhauer llegó al mundo en el seno de una familia rica, pero emocionalmente turbulenta. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, era un próspero comerciante que quería que su hijo siguiera sus pasos en los negocios. Su madre, Johanna Schopenhauer, era una escritora y socialite que prefería los salones literarios al papel de madre devota. Esta compleja dinámica familiar, marcada por expectativas conflictivas y ausencia de afecto, moldearía profundamente la visión del mundo del joven Arthur. La relación de Schopenhauer con su madre fue especialmente problemática. Tras el supuesto suicidio de su padre en 1805, el resentimiento entre madre e hijo solo aumentó. Johanna veía a Arthur como arrogante e intratable, mientras que él la consideraba superficial y egoísta. Este desprecio mutuo creó un abismo emocional que Schopenhauer arrastraría durante toda su vida, alimentando su introspección y su desconfianza hacia los demás. No es exagerado decir que esta infancia marcada por contrastes, riqueza material y pobreza emocional, fue el terreno fértil donde germinó su visión pesimista de la existencia. Schopenhauer no se limitó a vivir una vida de amarga contemplación. Fue un estudioso incansable, licenciado en filosofía por la Universidad de Göttingen y doctor por la Universidad de Jena. Durante sus estudios se adentró en pensadores como Platón, Kant y los filósofos indios, cuyas ideas influirían profundamente en su obra. Su obra más importante, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818, se considera un hito en la filosofía occidental. En ella, Schopenhauer desarrolla sus ideas centrales sobre la voluntad insaciable, el sufrimiento como esencia de la vida y la búsqueda de alivio a través del arte y la compasión. A pesar de su genio, Schopenhauer no fue reconocido inmediatamente. Pasó gran parte de su vida a la sombra de otros filósofos, como Hegel, cuyo optimismo despreciaba. Schopenhauer veía el optimismo como una ilusión peligrosa, un escape de la realidad que solo prolongaba el sufrimiento humano. Su filosofía, aunque sombría, era un intento de mirar la vida honestamente, sin los velos del idealismo. Schopenhauer también era conocido por su peculiar estilo de vida. Vivía solo,
rodeado de sus amados caniches, a quienes consideraba más leales y genuinos que la mayoría de las personas. Su personalidad irascible y su desdén por las convenciones sociales lo convirtieron en una figura solitaria pero profundamente auténtica. Murió en 1860, dejando un legado que solo obtendría pleno reconocimiento después de su muerte. Al observar la vida de Schopenhauer, queda claro que su filosofía no fue solo un ejercicio intelectual, sino una respuesta visceral a sus propias experiencias. No predicó el pesimismo por capricho, sino porque creía que era la única manera honesta de ver la existencia. Y es esta honestidad brutal la que hace que sus ideas sean tan poderosas y al mismo tiempo tan desafiantes. La filosofía de Arthur Schopenhauer es en muchos sentidos una exploración profunda e incesante del sufrimiento humano. Para él, el sufrimiento no era un accidente ni una excepción en la vida, sino su esencia. En sus propias palabras, la vida oscila como un péndulo entre el aburrimiento y el dolor. Esta afirmación, aunque amarga, es increíblemente reveladora. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado atrapados en este ciclo? Cuando estamos ocupados, anhelamos descansar, pero al llegar a él, caemos en el vacío de la monotonía. Schopenhauer vio en este movimiento pendular una verdad universal. La felicidad es siempre fugaz, mientras que el sufrimiento es constante. ¿Pero por qué el sufrimiento es tan central en la vida humana? La respuesta de Schopenhauer se encuentra en un concepto fundamental de su filosofía: la voluntad. Para él, la voluntad es una fuerza ciega, irracional e insaciable que gobierna todo en el universo, desde los movimientos de los astros hasta los deseos más íntimos de los seres humanos. Esta fuerza nos impulsa a buscar constantemente algo, ya sea éxito, amor, riqueza o reconocimiento, pero nunca nos permite alcanzar una satisfacción duradera. Somos, en palabras de Schopenhauer, eternos mendigos ante un banquete inalcanzable. El deseo es insaciable porque una vez que un deseo se satisface, otro inmediatamente toma su lugar. Imaginemos, por ejemplo, la búsqueda del éxito profesional. Cuando logramos una meta, sentimos una breve sensación de alegría, pero pronto empezamos a desear algo más grande. Este ciclo de deseo y frustración es interminable, y esto es lo que Schopenhauer vio como la raíz del sufrimiento humano. No le interesaba ofrecer consuelo superficial ni promesas de felicidad eterna. En cambio, optó por dejar al descubierto la realidad, mostrando que el sufrimiento no es una desviación, sino la esencia misma de la vida. Esta visión puede parecer sombría, pero Schopenhauer creía que había una manera de abordarla, una aceptación lúcida. Al comprender la naturaleza inexorable del sufrimiento, podemos liberarnos, aunque sea parcialmente, de sus garras. Schopenhauer vio esta aceptación como una medicina amarga, difícil de tragar, pero poderosa en sus efectos. Aconsejó la eliminación de los deseos, haciéndose eco de enseñanzas que recuerdan al estoicismo romano y al desapego predicado por el budismo. Para él, la sabiduría de la vida consistía en reconocer que la felicidad duradera es una ilusión y que la única manera de encontrar la paz es aceptar la realidad tal como es. Esta idea encuentra eco en prácticas contemporáneas, como la atención plena, que nos enseña a vivir en el presente sin dejarnos dominar por el deseo o la aversión. Schopenhauer parecía prever una época como la nuestra, dominada por la ansiedad y la insatisfacción crónica. Vivimos en un mundo donde la felicidad se mercantiliza, se transforma en metas inalcanzables de éxito, consumo y perfección. Pero como nos advirtió Schopenhauer, mientras estemos gobernados por la voluntad, estamos condenados a la frustración. Esta es la tragedia y al mismo tiempo la verdad que nos dejó. Schopenhauer también aplicó su visión pesimista al amor romántico, que consideraba una de las mayores ilusiones humanas. En su obra Metafísica del amor sexual, sostiene que el amor pasional, con todo su fervor e idealización, no es más que una artimaña de la naturaleza para asegurar la perpetuación de la especie. El deseo romántico
tan a menudo ensalzado como la gran salvación del alma humana, está de hecho impulsado por motivaciones biológicas. Schopenhauer veía el amor como una trampa, una promesa de felicidad que al deshacerse revela la dura verdad del sufrimiento inherente a la existencia. Esta visión puede parecer cínica, pero Schopenhauer no estaba interesado en romantizar la vida. Quería que afrontáramos la realidad de frente, sin los velos de la idealización. Al hacerlo, nos invita a preguntarnos cuántos de nuestros dolores provienen de deseos que nunca nos detenemos a cuestionar. ¿Cuántas veces buscamos en los demás una plenitud que debería venir de dentro? ¿Cuántas decepciones se podrían evitar si comprendiéramos que el amor, por más bello que sea, no es garantía de redención? La filosofía del sufrimiento de Schopenhauer es, por tanto, una invitación a una reflexión profunda. Él no nos pide que renunciemos a la vida ni a la búsqueda de sentido. Más bien, nos desafía a afrontar la realidad con valentía, reconociendo que el sufrimiento es inevitable, pero que podemos encontrar pequeños momentos de alivio y belleza. Ya sea a través del arte, la compasión o la contemplación, Schopenhauer nos muestra que, incluso en un mundo marcado por el dolor, hay formas de vivir con serenidad y autenticidad. Si la filosofía de Schopenhauer nos confronta con la dura realidad del sufrimiento, también nos ofrece un camino hacia la liberación. Esta liberación, sin embargo, no proviene de negar el dolor, sino de comprenderlo. Schopenhauer creía que al abordar la vida con honestidad y lucidez, podríamos encontrar una forma de vivir que, si bien no nos liberaría completamente del sufrimiento, nos permitiría trascenderlo en cierta medida. El primer paso en este viaje es la aceptación lúcida. Schopenhauer vio la negación del sufrimiento como una de las mayores ilusiones humanas. Muchos filósofos y pensadores, antes y después de él, han intentado pintar la existencia con colores de esperanza y optimismo. Schopenhauer, sin embargo, rechazó estas visiones idealizadas. Para él, la felicidad duradera era una quimera, una ilusión que solo servía para distraernos de la realidad. En lugar de buscar la felicidad, propuso que aceptemos el dolor como una parte inevitable de la vida. Esta aceptación, aunque difícil, es liberadora. Al reconocer que el sufrimiento es inherente a la existencia, podemos dejar de luchar contra él y así encontrar una paz relativa. Pero ¿cómo exactamente podemos lograr esta aceptación? Schopenhauer sugirió que el arte era una de las herramientas más poderosas para esto. Él veía el arte como una forma de trascender la voluntad insaciable que nos gobierna. Cuando contemplamos una obra de arte, ya sea una pintura, una sinfonía o un poema, entramos en un estado de pura contemplación, libre de los deseos y preocupaciones que normalmente dominan nuestra mente. En este estado, experimentamos un raro momento de serenidad, una ruptura del ciclo interminable de deseo y frustración. Schopenhauer creía que el arte nos permite ver el mundo sin las distorsiones de la voluntad, ofreciéndonos una visión de la realidad tal como es. Entre todas las formas de arte, Schopenhauer reservó un lugar especial para la música. Consideraba la música como la más alta de las artes, pues la consideraba una expresión directa de la voluntad. Mientras que otras formas de arte eran reflejos del mundo fenomenal, la música, en su concepción, era el lenguaje mismo de la voluntad. Una sinfonía, con su armonía y desarmonía, era capaz de expresar los conflictos y tensiones de la existencia de una manera directa y poderosa. No es de extrañar que Schopenhauer encontrara tanto consuelo en las obras de compositores como Beethoven, cuya música parecía reflejar la profundidad y la turbulencia de su propia visión filosófica. Además del arte, Schopenhauer vio la compasión como otro camino hacia la liberación. Creía que la compasión era la virtud suprema, ya que surge del reconocimiento de que todos los seres comparten la misma esencia del dolor y la angustia. Para Schopenhauer, la compasión era una forma de trascender el egoísmo que nos aísla de los demás. Al ponernos en el lugar del otro y reconocer que sufre tanto como nosotros, podemos desarrollar un sentido de solidaridad y conexión que nos ayude a soportar el peso de la existencia. Esta idea de la compasión como fundamento de la moral es una de las contribuciones más importantes de Schopenhauer a la filosofía.
Rechazó la idea de que la moral debería basarse en mandamientos divinos o reglas sociales impuestas. Más bien, él veía la compasión como algo que surge naturalmente del reconocimiento del sufrimiento universal. Esta visión se asemeja profundamente al pensamiento budista, que Schopenhauer estudió y admiró. Tanto el budismo como la filosofía de Schopenhauer enseñan que el deseo es la raíz del sufrimiento y que la única manera de encontrar la paz es a través de la renuncia y la aceptación. Sin embargo, Schopenhauer no prometió una vida sin dolor. Era lo suficientemente realista para saber que el sufrimiento es inevitable, pero creía que al comprender la naturaleza del sufrimiento y encontrar formas de trascender la voluntad insaciable que nos gobierna, podríamos vivir con más serenidad y autenticidad. El arte y la compasión, en este sentido, no son escapes de la realidad, sino herramientas para afrontarla con coraje y dignidad. Esta visión puede parecer sombría a primera vista, pero encierra una esperanza paradójica. Schopenhauer nos invita a abandonar las ilusiones que nos mantienen atrapados en ciclos interminables de deseo y frustración, y en cambio, a buscar el significado en las pequeñas cosas, en la belleza de una obra de arte, en la conexión con los demás, en la contemplación del presente. No nos promete la felicidad eterna, pero nos ofrece algo quizás más valioso, la posibilidad de vivir con lucidez e integridad en un mundo marcado por el dolor. La filosofía de Schopenhauer, aunque profundamente lúcida y transformadora, no es inmune a las críticas. Su visión pesimista de la existencia, su desconfianza hacia el amor romántico y su interpretación de la muerte como una reintegración al ciclo de la voluntad son temas que generan tanto admiración como controversia. En este capítulo exploraremos algunas de estas críticas y reflexionaremos sobre cómo se relacionan con la vida moderna. Una de las críticas más comunes a la filosofía de Schopenhauer es que puede parecer demasiado sombría y desalentadora. Al enfatizar el sufrimiento como la esencia de la vida, Schopenhauer corre el riesgo de ser visto como un defensor de la desesperación. Sin embargo, es importante recordar que él no predicó la resignación pasiva. Por el contrario, veía la aceptación del sufrimiento como un camino hacia la liberación. Aún así, muchos sostienen que su visión puede ser difícil de conciliar con la búsqueda humana de felicidad y significado. Después de todo, si el sufrimiento es inevitable, ¿por qué seguir luchando? Schopenhauer respondería que la lucha misma puede ser una manera de encontrar pequeños momentos de alivio y belleza. Pero esta respuesta no siempre es suficiente para quienes buscan una visión más esperanzadora de la vida. Otro punto de crítica es la visión escéptica de Schopenhauer sobre el amor romántico. En su obra Metafísica del amor sexual, sostiene que el amor pasional no es más que una artimaña de la naturaleza para asegurar la perpetuación de la especie. Para Schopenhauer, el deseo romántico, con toda su intensidad e idealización, está impulsado por motivaciones biológicas, no por un ideal trascendente. Esta visión puede parecer fría y reduccionista, especialmente para aquellos que ven el amor como una profunda experiencia espiritual o emocional. Sin embargo, Schopenhauer no estaba interesado en romantizar la vida. Quería que afrontáramos la realidad de frente, sin los velos de la idealización. Sin embargo, su crítica del amor romántico puede verse como una negación excesiva de una de las experiencias más significativas de la vida humana. La visión de Schopenhauer sobre la muerte también es controvertida. Para él, la muerte no era un alivio, sino una reintegración al ciclo eterno de la voluntad. Creía que la individualidad, tan querida por los seres humanos, era una ilusión pasajera. Después de la muerte, el individuo se disuelve en el todo, perdiendo lo que llamamos yo. Esta idea puede ser difícil de aceptar para quienes ven la muerte como una transición hacia un estado de paz o redención. Schopenhauer, sin embargo, veía la muerte como una extensión lógica de su filosofía. Si la vida está gobernada por una voluntad insaciable, la muerte no nos libera, sino que nos reintegra al ciclo eterno de deseos y sufrimiento. A pesar de estas críticas, la filosofía de Schopenhauer sigue resonando profundamente en el mundo moderno.
Su énfasis en la compasión como fundamento de la moralidad, por ejemplo, es una idea que encuentra ecos en muchas tradiciones espirituales y filosóficas, como el budismo. Schopenhauer fue uno de los primeros pensadores occidentales en estudiar en profundidad los textos orientales, incluidos los Upanishads y el Dhammapada, y su admiración por el budismo es evidente en su obra. Vio en el budismo un enfoque honesto y realista del sufrimiento, sin promesas vacías de felicidad eterna. Sin embargo, Schopenhauer también criticó el optimismo ingenuo, que veía a la humanidad como una especie de proyecto en constante progreso. Rechazó la idea de que los avances en la ciencia, la política o la tecnología pudieran resolver los problemas fundamentales de la vida. Para él, estos logros, aunque impresionantes, no tocaban la raíz del sufrimiento humano. Esta crítica suena inquietantemente cierta en un mundo que, a pesar de todas sus innovaciones, enfrenta niveles récord de ansiedad y alienación. En última instancia, la filosofía de Schopenhauer nos invita a reflexionar sobre las ilusiones que albergamos respecto a la vida, el amor y la muerte. No nos ofrece respuestas fáciles ni consuelos superficiales, sino que nos desafía a afrontar la realidad con valentía y lucidez. Si bien sus ideas pueden parecer sombrías, también encierran una esperanza paradójica, que al reconocer la verdad de la existencia, podemos encontrar maneras de vivir con más serenidad y autenticidad. La filosofía de Schopenhauer, aunque desarrollada en el siglo XIX, ofrece ideas sorprendentemente relevantes para la vida moderna. En un mundo dominado por el consumismo, la búsqueda incesante del éxito y la cultura de la felicidad instantánea, sus ideas nos invitan a repensar cómo vemos la existencia. Exploremos algunas aplicaciones prácticas de su filosofía que pueden ayudarnos a vivir con más serenidad y autenticidad. Una de las lecciones más importantes de Schopenhauer es la importancia de vivir en el presente. En una época en la que estamos constantemente distraídos por pantallas, notificaciones y objetivos futuros, la idea de abrazar el momento presente puede parecer radical. Sin embargo, Schopenhauer vio en la contemplación del presente una manera de escapar, aunque sea temporalmente, de la tiranía de la voluntad. Esta idea encuentra eco en prácticas contemporáneas como el mindfulness, que nos enseña a centrarnos en el aquí y ahora, sin dejarnos dominar por el deseo o la aversión. Al practicar la atención plena, podemos encontrar pequeños momentos de paz en medio del caos de la vida cotidiana. Otra aplicación práctica de la filosofía de Schopenhauer es la redefinición del éxito. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por los logros materiales, el estatus y el reconocimiento, Schopenhauer nos recuerda que estas actividades rara vez brindan satisfacción duradera. Él veía el progreso material como un camino que podría hacer el viaje más cómodo, pero nunca eliminaría la carga del sufrimiento humano. En lugar de perseguir objetivos externos, Schopenhauer nos invita a buscar significado en cosas como el arte, la compasión y la contemplación. Estas actividades, si bien no nos harán ricos ni famosos, pueden brindarnos un sentido de realización más profundo y duradero. La compasión también juega un papel central en la filosofía de Schopenhauer y puede ser una herramienta poderosa para mejorar nuestras relaciones en el mundo moderno. En una sociedad cada vez más individualista y fragmentada, la idea de reconocer el sufrimiento ajeno y actuar con empatía puede parecer utópica. Sin embargo, Schopenhauer creía que la compasión era la base de toda moralidad genuina. Al ponernos en el lugar del otro y reconocer que sufre tanto como nosotros, podemos desarrollar un sentido de solidaridad que nos ayude a soportar el peso de la existencia. Esta idea es especialmente relevante en un mundo donde la conexión humana está cada vez más mediada por pantallas y algoritmos. Finalmente, Schopenhauer nos invita a cuestionar nuestros deseos. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con publicidad y promesas de felicidad instantánea, es fácil dejarse llevar por deseos insaciables. Schopenhauer nos recuerda que la búsqueda desenfrenada del placer y la satisfacción material es, en última instancia, una carrera sin meta. Al reflexionar sobre lo que realmente queremos y por qué,
podemos comenzar a liberarnos del ciclo interminable de deseo y frustración. En resumen, la filosofía de Schopenhauer ofrece un poderoso antídoto contra muchas de las ilusiones y distracciones del mundo moderno. Al abrazar el presente, redefinir el éxito, practicar la compasión y cuestionar nuestros deseos, podemos encontrar maneras de vivir con más serenidad y autenticidad. Schopenhauer no nos promete la felicidad eterna, pero nos ofrece algo quizás más valioso: la posibilidad de vivir con lucidez e integridad en un mundo marcado por el dolor. A lo largo de este vídeo, exploramos las ideas de Arthur Schopenhauer, un filósofo que nos invita a afrontar la vida con brutal honestidad. Su visión pesimista, pero desafiante, de la existencia, ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza del sufrimiento, la insaciabilidad de la voluntad humana y los caminos hacia la liberación. Schopenhauer no nos promete la felicidad eterna ni un gran propósito, pero nos enseña a encontrar serenidad al aceptar la realidad tal como es. La filosofía de Schopenhauer nos recuerda que el sufrimiento es inherente a la condición humana, pero también nos muestra que podemos trascender el dolor a través del arte, la compasión y la contemplación. Nos desafía a cuestionar nuestros deseos, a vivir en el presente y a buscar significado en las pequeñas cosas en lugar de perseguir metas inalcanzables de éxito y perfección. Sus ideas son un poderoso antídoto contra las ilusiones y distracciones del mundo moderno, ofreciéndonos una manera de vivir con más lucidez y autenticidad. Ahora pregúntese, ¿es el pesimismo realmente la forma más realista de ver la vida? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer para vivir más auténtica y profundamente? Schopenhauer no nos da respuestas fáciles, pero sí nos ofrece una dirección: afrontar la verdad, por dura que sea, y encontrar sentido en la lucha diaria por trascender las limitaciones de la existencia. Si quieres seguir explorando ideas que desafíen nuestra forma de pensar y sentir, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Deja tu respuesta a la pregunta de hoy en los comentarios: ¿cómo afrontas el sufrimiento en tu vida? Filosofemos juntos. Schopenhauer nos dejó una poderosa lección. La vida es un negocio que no cubre sus costos, pero es el único juego en la ciudad. Esta frase, aunque amarga, conlleva una verdad ineludible. La vida puede estar marcada por el sufrimiento, pero también por la belleza, el arte y la conexión humana. Enfrentando la realidad con valentía, podemos encontrar pequeños momentos de paz y significado. Gracias por seguir este viaje filosófico. Si te ha gustado este vídeo, compártelo y suscríbete para descubrir más reflexiones profundas. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora.